Buen día, hermano. Espero en el Señor te encuentres bien, que Dios esté bendiciendo en gran manera tu vida, que puedas percibir esa buena mano de Dios sobre ti, sobre tu familia, su amor, su cuidado y su protección. Quiero predicarte en esta mañana acerca de la confianza, acerca de esa fe necesaria para dejarnos guiar por Dios y poder entender que Él siempre, hermano, tiene algo mejor para nosotros. Cuando Él pide algo de nosotros, cuando Él demanda algo de nosotros, cuando Él nos pide dar pasos de fe, ir hacia cierta dirección, siempre confiar en Él sabiendo que Él nos va a guiar por el mejor camino y siempre tiene algo mejor para nosotros. Confiar en Dios siempre, hermano, siempre es lo mejor. Y quiero predicarte en esta mañana acerca de esto. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22, y vamos a leer los primeros 3 versículos. Génesis 22, del 1 al 3. Génesis 22, del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dice la palabra de Dios al final: y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y sigue diciendo: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Quiero enfocarme en esta frase: fue al lugar que Dios le dijo. Oremos, hermano, por favor, antes de continuar. Señor, te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de escuchar tu palabra predicada, de ir a nuestras Biblias, de ver tu enseñanza, tu guía, y te pedimos en el nombre de Cristo, Padre, que tú nos ayudes a prestar atención sobre los principios que vamos a considerar en este momento. Ayúdanos a abrir el corazón, a abrir nuestra mente y prestar con atención humildad por si hay algo que necesitamos arreglar, cuentas que necesitamos arreglar delante de ti, arreglar áreas de nuestra vida en relación a los puntos que vamos a ver. Que así sea, Señor. Ayúdanos a tomar mano de tu gracia para poder, como Abraham, comprobar, Señor, que no hay nada mejor que confiar en ti, que no hay nada de mejor que aplicar nuestra fe en ti para dirigirnos, para conducir nuestras vidas, Señor. Aun cuando demandes algo, lo que consideramos en nosotros más valioso, siempre entender que habrá algo mucho mejor de parte tuya. Bendice este tiempo, Señor. Bendice a mis hermanos que están escuchando en estos momentos, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice otra vez ahí en Génesis 22:3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al lugar que Dios le dijo. En Hebreos capítulo 11, versículo 8, quiero leerte acerca de lo que la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento de Abraham. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y luego dice en el versículo 17 del mismo capítulo de Hebreos: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito,
habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. La vida de Abraham, hermano, fue una vida de fe. Desde el inicio en esta vida de fe, Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, a ese lugar que yo te voy a indicar, que yo te voy a mostrar. Y ese mostraré, hermano, fue una constante de fe, fue una vida de confianza y total dependencia en obediencia a la guía de Dios. Sabemos que al inicio de esa caminata y de obedecer a ir al lugar que Dios le indicaría, hubo momentos de duda, hubo momentos de temor, de desconfianza, de incredulidad, de desobediencia. No fue fácil ni sencillo ir a ese lugar. Traspiés, caídas, temores, pero caminando, Abraham tratando de caminar siempre hacia ese lugar que Dios le dijo, yo te voy a mostrar. Sal de tu tierra, de tu parentela, al lugar que yo te voy a mostrar, a ese lugar que Dios le indicaría. Repito, no fue fácil. Hubo dudas, por ejemplo, a causa de un hambre en Canaán, bajo Egipto, donde cayó en el pecado de no decir la verdad sobre su relación con Sara, lo cual trajo un conflicto con Faraón que la tomó para él. En Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20 vemos eso. Vemos también que Abraham, cuando ya era mayor de edad, ¿verdad? Cuando ya era viejo, recibió de Dios la promesa de un hijo en Génesis capítulo 15, versículo 1 al 5, pero cayó en el error de buscarlo por medio de consejos humanos en la carne, atendiendo a esa recomendación de Sara, pues para procrear con Agar, su sierva, en Génesis capítulo 16, 1 al 4. Abraham habitó después en Gerar, donde vuelve a cometer el pecado de esconder su verdadera relación con Sara, lo cual provoca un incidente con Abimelech, el rey de aquel sitio, que tomó a Sara, pero la devolvió cuando Dios le habló en sueños, ahí en Génesis capítulo 20, 1 al 14. Así, Abraham daba pasos, quizá no siempre firmes, no siempre con seguridad, pero siempre a donde Dios le dirigía, al lugar, dice el Señor, que yo te voy a indicar, al lugar que yo te voy a mostrar. No siempre esos lugares en el trayecto eran los mejores, no siempre eran los más hermosos, no siempre eran los más placenteros, no siempre eran los más seguros para Abraham, pero era el camino a seguir para llegar al lugar que Dios le había indicado. Y así, mi hermano, en nuestra propia vida y experiencia, no siempre resulta sencillo ir por el lugar que Dios nos indica. No siempre parece a nuestro punto de vista lo más conveniente o seguro. Nos asalta la duda, nos asalta el temor. Cuando Dios nos guía, cuando Dios nos dice, ve hacia allá, dirígete por ahí, ve donde yo te digo, somos faltos de fe, hermano, de confianza, y dudamos de tomar esos caminos de Dios por la diferencia que tenemos en relación a la fe que Abraham tenía. Nosotros nos perdemos en ese camino, hermano, por seguir nuestros propios caminos. No continuamos hacia donde Dios nos dice, nos desviamos drásticamente de lo que Dios quiere. Y la duda, la falta de confianza nos hace apartarnos de Dios y de su bendita guía. Dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho. Y es esa muchas veces, hermano, nuestra perspectiva. Nuestros caminos, lamentablemente y equivocadamente pensamos, son mejores que el que Dios me está indicando, son mejores que lo que Dios me está mostrando, pero como dice la palabra de Dios, su fin es camino de muerte. Los caminos de Dios, hermanos, son seguros, y cuando Dios nos dice, ve a tal lugar, muévete a tal lugar, o sea, pensando, hermano, en la guía, en la dirección que Dios nos da, hermano, no tanto de manera literal,
que Dios te indique ir a algún lugar, no, pero pensando en su voluntad, en su guía, en su dirección. Y mira, hermano, los caminos de Dios son seguros. Dios le dice a Abraham, ve al lugar que yo te voy a indicar. Y dice la palabra, dice en el versículo 3, que Abraham fue al lugar que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque los caminos de Dios son seguros. Fíjate, en el Salmo 18:30 dice, Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en él esperan. Dice, perfecto es su camino. Luego en el Salmo 32, dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice la palabra de Dios, te voy a enseñar ese camino en el cual tú debes de andar. En el Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Salmo 107:7 dice la palabra de Dios, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Describiendo en estos pasajes cómo es el camino de Dios, hermano. Y esta es la naturaleza de los caminos del Señor. Su camino es perfecto, su camino es claro, su camino es supervisado, su camino es recto. En estos pasajes encontramos una vez más la indicación de Abraham diciendo, al monte que te diré, al lugar que yo te indique. En el versículo 3 de Génesis capítulo 22, dice la palabra de Dios ahí en nuestro pasaje, y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham, hermano, se dirigía al lugar que Dios le estaba indicando, pero esta vez sin duda al lugar al que más lucha y dolor le causaría, pero como siempre, con la confianza de que era el mejor lugar para él. Dios ahora le pide a ir al lugar donde sacrificaría a su propio hijo. Como mencioné antes, hermano, ir al lugar donde Dios nos pide no siempre es labor sencilla. Y cuando digo el lugar donde Dios nos pide, me refiero nuevamente, hermano, a la voluntad de Dios, a la dirección de Dios. Ir al lugar donde Dios nos pide no siempre es, a nuestro parecer, lo más seguro o lo más agradable. Veamos el pasaje de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22, versículo 1. Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, alzó Abraham sus ojos, y, vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham.
Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Para que Abraham llegara, al lugar que Dios le había dicho, demostró obediencia, como lo dice en el mismo pasaje en el verso 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No hay duda, hermano, no hay duda que el mejor lugar donde podemos estar es donde Dios quiere que estemos. El lugar más seguro es donde Dios nos guíe. El lugar más seguro es el que Dios nos indica. No es fácil llegar ahí. Demanda fe, demanda obediencia de parte nuestra. Y esas virtudes, hermano, no siempre están en nosotros. Pero si queremos ver la mano de Dios en nosotros, si queremos ver su bendición y su poder, entonces debemos ir al lugar que Dios nos indique. Debemos de dejarnos guiar por Dios y hacer lo que Dios nos pide hacer. Esa fe acompañada de obediencia se vio demostrada por ciertos principios aquí en la vida de Abraham, hermano. Y vamos a ver cómo es que esa obediencia, esa fe se demuestra para ir a donde Dios le indica a Abraham. Dios le dice a Abraham, ve al lugar que yo te indique. ¿Cómo es que Abraham, hermano, sabiendo lo que iba a suceder, lo que él estaba a punto de hacer, cómo es que va a ese lugar que Dios le pide? Bueno, vamos a ver que esa fe, acompañada de obediencia, se ve demostrada por algunos principios en la vida de Abraham. En primer lugar, hermano, para poder confiar yo, para poder tener esa fe necesaria de ir a donde Dios me dice, de seguir su voluntad, de tomar la dirección que Dios me da, es necesario, como vemos en el ejemplo de Abraham, prestar atención. Siempre prestar atención. Fíjate lo que dice Génesis 22, 1. En primer lugar, presta, hermano, atención. Dice ahí en Génesis 22, 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, ¿qué hizo Abraham en primer lugar? Bueno, Abraham en primer lugar presta atención. Dice la palabra de Dios que Abraham responde, Dios le habla y Abraham responde, heme aquí. Esto es, Abraham está prestando atención. Dice la Biblia, fue al lugar que Dios le dijo, fue al lugar que Dios le indicó. Atención, hermano. Abraham ya sabía lo que iba a suceder en ese lugar. Abraham ya sabía que era el lugar, después de la indicación que Dios le da, donde sacrificaría a su hijo. Y dijo,
toma ahora tu hijo, en el verso 2, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En primer lugar, entonces, Abraham presta atención. Para poder ir al lugar que Dios nos indique, hermano, necesitamos, en primer lugar, prestar atención. Abraham dice, heme aquí. Y mira, hermano, para poder prestar atención es necesario tener una comunión correcta con Dios. De otra forma, no podré saber cuando Él me está hablando y guiando. Para guiarnos, tenemos, mira, hay varias fuentes, hermano. Lamentablemente tenemos el consejo de los extraños, tenemos el consejo del familiar, tenemos el consejo de los amigos, tenemos nuestros propios consejos, en fin, hermano. Para guiarnos hay multitud de fuentes para brindarnos dirección, que no necesariamente es la dirección más segura, no necesariamente es la dirección más certera. Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Proverbios 12:51 dice la palabra de Dios, los pensamientos del justo son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Mira, hermano, nosotros como seres independientes que somos, o que tratamos de ser, en ocasiones nos cuesta oír el consejo de alguien más, o de ir en busca de ese consejo. Pensamos que con lo que sabemos y que hemos decidido está bien. Hay cristianos que así lamentablemente dirigen y dirigimos nuestras vidas, guiados por nuestros propios consejos, sin prestarle atención a Dios. Y no le prestamos atención, hermano, porque no tenemos comunión con Él. ¿Cómo voy a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo voy a escuchar su guía? ¿Cómo voy a reconocer su dirección, hermano? Si no tengo comunicación con Dios, si no voy a su palabra, si no voy en oración. Y lamentablemente prestamos más oídos a los consejos, a la guía, a la dirección de extraños, a la dirección de familiares, a la dirección del amigo, menos de Dios. Al no tener una correcta relación con Dios, hermano, no le buscamos a Él, ni buscamos su consejo y pensamos que no nos conviene lo que Dios nos está indicando. En Proverbios 19 dice la palabra de Dios, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Abraham, en primer lugar entonces, prestó atención a Dios. Aunque en esta ocasión, prestarle atención y escucharle le costaría un gran paso de fe y de obediencia. Pero no nos menciona la palabra de Dios que él se haya amargado, que él haya expresado palabras de inconformidad o de desagrado ante Dios. Simplemente nos dice la palabra de Dios que él presta atención, escucha y muy de mañana, con prontitud, hermano, dando prioridad al mandato de Dios, partió a donde debía ir. Oye, hermano, ¿qué tanta atención le ponemos a Dios? ¿Qué tan atentos estamos a su palabra, a su guía? ¿Qué tan al pendientes estamos, hermano, de sus indicaciones? ¿Con cuánta presteza estamos dispuestos a ejecutar sus indicaciones? Es necesario, hermano, e imperante tener una correcta comunicación con Dios para ello. Ir a su palabra, buscarle en oración para poder distinguir su guía y saber cuando Él nos está guiando, cuando Él está ordenando nuestros pasos. Abraham presta atención a Dios, hermano, y a pesar de su indicación comprendió que ese viaje agónico, hermano, que ese viaje difícil era lo que le convenía a Abraham. Y él dice, heme aquí. Abraham demuestra su fe y obediencia al prestar atención a la indicación de Dios, muy a pesar de lo difícil que sería su próximo recorrido hasta el lugar que Dios le indicaría. Pero no solo vemos que presta atención, vemos que también, en segundo lugar, muestra su confianza. Una confianza
plena. Dice ahí en el verso 4 de Génesis 22, y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. En segundo lugar, hermano, Abraham no solamente muestra atención, pero también muestra confianza. Por fin, Abraham podía mirar de lejos el lugar indicado por Dios. Ya sabía lo que haría llegando allí, pero muestra confianza plena en el hecho, hermano, ya que Abraham hace una declaración muy interesante a sus siervos. Fíjate que dice ahí en el verso 4, otra vez la última parte, y volveremos a vosotros. Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esto es confianza. Él sabía, hermano, de alguna manera que Dios le devolvería a su hijo. Él confiaba en la promesa que Dios le había hecho: en Isaac te será llamada descendencia. Dios le estaba pidiendo algo complicado: sacrificar a su hijo, pero Abraham confiaba en la palabra, en la promesa de Dios. Él confiaba en la persona. Dios es justo, Dios es verdadero. Y hermano, ¿cuánto nos cuesta confiar en Dios? Cuando Él pide algo de nosotros, cuando Él nos pide dar pasos en dirección hacia ese lugar que es mejor, hacia ese lugar que va a fortalecer nuestra fe, que va a afianzar nuestra confianza en Él, ¿cuánto nos cuesta creerle y cuánto nos cuesta confiar en Él? ¿Cuánto nos cuesta, hermano, confiar que Él nos conoce mejor que nadie y sabe qué es lo mejor para nosotros? ¿Cuánto nos cuesta confiar que en su amor Él nos guía, hacia la madurez? Con toda la confianza puesta en Dios, Abraham dice a sus siervos que irán a adorar junto con su hijo y van a regresar. ¿Cuánta falta nos hace falta confiar de esa manera en las promesas de Dios? ¿Cuánta falta nos hace confiar en la persona de nuestro Dios? Él es verdad, hermano, y todo lo que dice lo es. Si Él, hermano, te ha pedido dar un paso difícil en tu vida, si Él te ha pedido rendir lo que eres, lo que tienes a Él, confía en su promesa, confía en su persona, confía en su palabra. Si Dios te está guiando a sacrificar, a rendir tus mayores afectos, hermano, confía en Él. Él tiene algo mucho mejor para ti. Solo confía en su buena guía. Si Él te ha pedido dar un paso de fe donde tú consideras complicado, a donde tu fe no puede dejar, tu fe te limita a creer que es lo mejor, confía. Dios sabe, hermano, qué es lo mejor para ti. Él te guía, confía en su promesa, en su persona. Abraham ha caminado por 3 días. Suficiente tiempo para meditar. 3 días, suficiente tiempo para reflexionar. Suficiente tiempo para fortalecerse. Pero también, hermano, 3 largos días suficientes para sembrar duda, para retroceder, para desconfiar, para volver atrás, para negarse, para temer. 3 días para pensarlo, 3 días para meditarlo bien,
3 días para reconsiderar, pero al fin dice, adoraremos y volveremos. Sin duda, hermano, siempre habrá tiempo para dudar de Dios. Sin duda, siempre habrá tiempo, hermano, para dudar de su amor, de su bondad, de su poder, de su guía. ¿Será lo mejor? ¿Será una buena idea lo que Dios me está pidiendo? ¿Será lo más seguro? ¿No estaré exagerando en la decisión que estoy tomando? ¿No estaré cometiendo un error? ¿Valdrá la pena hacer lo que Dios me está diciendo? Y ahí estará la duda, hermano. Ahí estará la falta de fe. Sin duda, esa obediencia iba llena de confianza en la palabra de Dios, en la promesa y en la persona de Dios. Dice la palabra de Dios que Abraham le dice a sus siervos, volveremos a vosotros. Hermano, no dudes sobre lo que Dios te pide. Él tiene preparado algo mejor para ti. Ve a donde Dios te guía. Déjate guiar por Dios. Confía en Él, hermano. Confía en su palabra. Confía en su persona. Confía en su promesa, hermano. Él es el mismo ayer, hoy. Él es el mismo siempre, hermano. Confía en Él. Abraham no solamente prestó atención. Abraham no solamente mostró confianza, pero también, en tercer lugar, Abraham demuestra abnegación. ¿Qué es abnegación? Abnegación es renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Otra vez, abnegación es renuncia voluntaria a los propios deseos, afectos o intereses en beneficio de otras personas. Y esto es lo que mostró Abraham. Abraham mostró abnegación. Fíjate en el versículo 9. Otra vez vemos repetida esta frase de lugar. Dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. No sé en qué punto Abraham murió Isaac. No sé. No sé si desde el momento que Dios le dijo, vas a sacrificarme a tu hijo en el lugar que yo te voy a decir. No sé si él luchó estos 3 días de camino en su mente, en su corazón, hermano. Imagínate lo complicado que ha de haber sido. Yo no sé cuándo Abraham murió a Isaac. No sé en qué momento realmente él se lo entregó a Dios en sacrificio. Pero aquí vemos que Abraham en serio pensaba sacrificar a Isaac. Él hizo todos los preparativos, desde la edificación del altar, acomodar la leña, atar a Isaac, ponerlo en el altar sobre la leña, y ya todo estaba dispuesto allí, solamente faltaba quitarle la vida a Isaac. Qué difícil, hermano, qué difícil resulta morir a nuestros mayores afectos. Qué complicado, hermano, es sacrificar lo que más amamos. Qué complicado es darle a Dios lo que está más anidado en el corazón y lo que más amamos, lo que más deseamos, donde está nuestro mayor afecto. Qué complicado es, hermano. Pero mira, hermano, ¿por qué al mundo sí le sacrificamos lo que más amamos? ¿Por qué a la carne sí le entregamos nuestros mayores afectos? ¿Por qué al diablo sí le brindamos sin pero alguno lo que es más importante para nosotros? Pero cuánto trabajo nos cuesta renunciar a nuestros deseos, a nuestros intereses, a nuestros beneficios por Dios. Al mundo, a la carne, al diablo, sí le sacrificamos y les damos lo que más amamos. Mira, hermano, al mundo le damos a nuestros hijos, al mundo le damos nuestra mente, le damos nuestra voluntad, le damos nuestra pureza, le damos nuestra familia entera sin ningún pero. Pero cuando se trata de darle a Dios algo de ello, siempre hay un pero de por medio. Siempre hay un después, siempre hay un luego, siempre hay una duda.
un temor por darle a Dios. Y no entendemos, que a Dios sí le podemos confiar. No entendemos que Dios sí nos va a recompensar, que Dios siempre restituye, que Dios siempre corona la fe, que Dios siempre da manos llenas, que Dios cumple su palabra, que Dios es fiel y Él nos dará algo mejor, hermano, cuando nos está pidiendo algo a cambio. Cuando el mundo se burla de nosotros, cuando el diablo es mentiroso y no cumple, cuando nuestra carne solo nos trae muerte, a ellos sí les damos. Pero tristemente, a estos no les negamos nada y le damos lo más preciado de nosotros, pero a Dios no. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 22:15. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Sin duda alguna, cada paso hacia el lugar que Dios le indicó fue difícil, hermano. Iba a sacrificar lo que él más amaba. Fue duro para Abraham, pero él prestó atención. Él mostró disposición y él tuvo abnegación. Ese lugar al cual fue, ese lugar que contempló de lejos, ese lugar en el cual estuvo, fue el lugar que Dios le indicó. Fue el lugar donde Dios se le reveló como Dios que provee. Dios le sigue enseñando a Abraham: puedes confiar en mí. Yo cumplo mi palabra. Soy fiel, soy verdadero, soy justo. Y hermano, Dios nunca te va a defraudar. Hermano, Dios nunca te va a fallar, Dios nunca te va a engañar. Él tiene algo mejor para ti. No tengas miedo a morir a tus deseos, no tengas miedo a morir a lo que más amas, no tengas miedo a dejar tus mayores afectos para sacrificarlos a Dios. No tengas miedo de ir al lugar a donde Dios te guía, no tengas miedo de seguir la dirección de Dios, no tengas miedo de morir a ti mismo, no tengas miedo de morir a esos mayores afectos. Déjate guiar por Dios, hermano. Confía en Él. Préstale atención, hermano. Confía en Él y ten abnegación. Ríndete a Dios. Confía en Él, hermano. Y fíjate, en cuarto lugar, después de que Abraham presta atención, después de que Abraham confía plenamente, después de que Abraham es abnegado, vemos que en ese mismo lugar, al lugar que Dios le dijo que fuera, al lugar que él contempló de lejos, al lugar al cual él llegó, hermano, también fue el lugar donde Dios honró su fe. Dice la palabra de Dios que Abraham puso testimonio. Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Con gozo y viendo su fe galardonada ahora, Abraham levanta, dice la palabra de Dios, y pone testimonio de que Dios es proveedor. Pone testimonio de que Dios es fiel, que Dios es poderoso, que Dios es verdadero, que Dios es justo, que en Dios se puede confiar. Abraham murió a su hijo. Abraham murió a lo que él amaba, a su único hijo. Y levanta un altar para dar testimonio que Dios es fiel, que Él provee, que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. No solo basta creer y confiar en Dios, hermano. Su fe entonces ahora es galardonada. Su fe ahora es fortalecida. Fíjate, en Josué 21:45 dice la palabra de Dios: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. En el primer libro de los Reyes, 8:56, dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó Moisés su siervo ha faltado. Dios no faltará, hermano, a su palabra.
Confía en Él, confía en su guía, confía en su dirección. No es fácil, hermano, no es fácil caminar hacia donde Dios dice. No siempre es algo sencillo ir a donde Dios nos indica ir. Y es que, al igual que Abraham, demanda de nosotros atención. Para ello debemos de, recuerda hermano, tener una correcta comunión con Dios. Demanda también confianza en su palabra, en su promesa, y demanda abnegación. Estar dispuesto, hermano, a rendir a Él lo que más amamos, lo de nuestro mayor afecto. Pero al fin, llegando a ese lugar con Dios, veremos que Él corona nuestra fe y podremos dar testimonio de su veracidad y de su buena mano. No tengas temor, hermano. Déjate guiar por Dios. Él no te va a abandonar en ese trayecto. Déjate guiar por Dios. No tengas temor. Cédele a Él lo que eres, lo que tienes. Confía en Él todo, hermano. Tu vida, lo que amas. Y sabes que Él no te va a dejar. Mientras Él sea tu guía, puedes confiar que vas por el camino seguro. Dice en el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. La historia comienza así. Dios llama a Abraham y le dice, ve al lugar que yo te mostraré. Y dice Abraham que él preparó todo y se dirigió al lugar que Dios le indicó. Déjate guiar por Dios, hermano. No es fácil, pero es lo mejor. Dale a Dios lo que más amas. Dale a Dios lo que Él te está pidiendo. Confía en Él, hermano. Confía en Él. Siempre que Él pide algo de ti, es porque Él tiene algo mejor para ti. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias porque en tu palabra podemos ver, Señor, que eres un Dios bueno, que eres un Dios amoroso, que eres un Dios que sabe qué es lo mejor para nosotros. Sí, es verdad, Señor, que a veces nos da temor seguir tus pasos, seguir tu dirección. Es verdad que muchas veces nos da miedo tomar pasos de fe. Somos inseguros, somos faltos de fe. Y a veces, Señor, nos atemoriza tanto dar esos pasos que tú nos pides dar. Nos causa temor seguirte, Señor, en caminos que desconocemos. Caminos, Señor, que no se nos hacen seguros. Pero ayúdanos, Padre, a caminar de la mano de Cristo. Ayúdanos a caminar de la mano de nuestro Señor y confiar a ti nuestra vida, nuestros afectos, lo que más amamos. Ayúdanos a dar esos pasos de fe y que como Abraham, al caminar contigo, a ir al lugar donde tú nos guías y nos indiques, también podamos darle testimonio a los demás que efectivamente tú eres justo, tú eres bueno, tú recompensas. Bendice a mis hermanos, Señor. Tú sabes cuáles son sus temores ahora. Tú sabes, Señor, con qué están luchando en relación a una rendición a ti. Tú sabes que tú has pedido de nosotros y te lo hemos negado. Lo abrazamos y no lo queremos soltar. Ayúdanos a confiártelo a ti y ayúdanos a entender, Señor, que tú siempre, siempre tienes algo mejor para nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga.